Todos oramos, pero no todos nos dedicamos bien a la oración. No todos podemos perseverar. Y por eso Y en este compartir entonces vamos a interiorizar tantas cosas que nos van a ayudar y a profundizar. Todos necesitamos de una asistencia para aprender a orar más. Qué hermoso cuando los padres, papá y mamá, enseñan a orar a sus hijos. Esa oración de la infancia y la juventud dura para toda la existencia. Pero qué hermoso cuando los catequistas pueden enseñarle a orar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes y a las personas adultas que también se preparan en catequesis. Qué bonito cuando la catequesis se realiza en espacios profundos de oración. Aprendemos las oraciones necesarias de la iglesia, pero también aprendemos a expresar nuestra oración. Qué bueno cuando la catequesis se hace en experiencias profundas de oración. Y qué bonito también cuando todos vamos a la iglesia y no estamos distraídos y hacemos de las celebraciones una oración profunda. Y qué hermoso cuando todos sacamos en familia espacios propios para orar. Ya bien sea en los momentos cortitos que tenemos, pero sobre todo en las noches, donde debemos sacar mínimo una media horita para orar y estar con el Señor. Y otros a nivel personal entran en oración y comparten con el Señor en su cuarto a solas, ante una cruz, o en la soledad y en el silencio de su corazón, donde está el Espíritu Santo y ora. O allá en los montes, o allá en los trabajos, o allá en los hospitales, ahí donde nos encontramos, en nuestras propias casas y en las comunidades donde hay momentos fuertes y hermosos de oración. Porque esa es la oración. La oración tiene momentos así, momentos fuertes, y también tiene momentos débiles, o mejor, continuos de oración, pero hay momentos más fuertes de la oración. Y hay manifestaciones, hay momentos en que Dios tiene manifestaciones y nos sorprende con ciertas manifestaciones o consolaciones o presencias fuertes del Espíritu Santo. Hay momentos en que no sentimos nada, pero hay que estar. En la oración se necesita mucha fidelidad y sobre todo perseverancia. Por eso es tan importante crecer en la experiencia de la oración. Y cuando no tengamos nada que decir, pues el silencio es lo más hermoso. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero quiero que le entreguemos al Señor este momento de oración. Sí, Señor. Como a los discípulos, queremos pedirte el don de la oración. Enséñanos a orar. Guíanos, Señor, en la oración. En nuestra fragilidad y en nuestra incapacidad, levántanos, Señor. Y así como le enseñaste a los discípulos, enséñanos a todos la oración. Queremos orar, Señor, con las oraciones que aprendemos, pero también la oración que impulsas en nuestro corazón, llena de amor. Que esta oración, Señor, hecha con la vida, sea una oración hermosa en la existencia. Danos, Señor, la gracia de alabarte y de bendecirte, de unirnos a la alabanza que te tributan los ángeles y los santos en el cielo. Permítenos alabarte en tu creación, alabarte con todos los luceros y la luna, con el sol y las estrellas, por todo lo creado, con toda la naturaleza. Queremos elevar nuestra oración, Señor, con todas las criaturas y con sus sonidos, y elevar un solo clamor de alabanza hacia ti, Señor. Te alabamos, Señor, en la tierra, con todas las criaturas y con todos los seres existentes, con nuestros hermanos y hermanas, niños, jóvenes y adultos, con toda la asamblea de creyentes, elevamos, Señor, nuestra oración. Tú nos bendices al bendecirte, tú nos asistes con tu presencia y nos llenas de tu amor. Alabado seas, Señor, porque tú eres Dios con nosotros, y en la oración nos comunicas tus designios de misericordia. Bendita María, por ser la mujer orante y por enseñarnos la oración profunda y silenciosa del orante. Bendita María, porque en la oración recibiste el más bello e inmenso don. Amén. Vamos entonces, hermanos y hermanas, en este compartir de la búsqueda de la Radio María, a seguir viviendo estos momentos especiales en unión al Señor, y viviendo estas experiencias de oración. Me encontré un librito muy bueno que se llama La aventura apasionante de orar. Se encuentra por ahí en las librerías, sobre todo en San Pablo. Es de Emilio Mazariegos. Hay unas cositas muy bonitas que me llaman la atención. Es muy sencillito y quien lo pueda encontrar va a aprender muchas cosas sobre la oración. Es muy sencillo pero muy claro. Él nos dice, por ejemplo, va a tomar algunos elementos que nos conducen a nosotros mucho en la oración. Un puntito de él nomás, porque voy a tomar otras inspiraciones de otros lados, pero me interesan algunos puntitos de él muy bonitos. Por ejemplo, Emilio Mazariegos dice que son necesarias 7 palabras en la oración.
Es decir, para una buena y una profunda oración necesitamos referirnos a 7 experiencias o 7 palabras importantes. Y comienza diciendo, el orante necesita conversión. Primera palabra. Quien se decida a orar, quien quiera emprender este arduo camino, tiene que romper con el pecado. Tiene que orientar su vida a Dios. Porque la oración es eso, un encuentro de amistad. Y el pecado es desorientación de la vida a Dios. Con el pecado en el corazón es imposible encontrar a Dios. Entonces, quien quiera, obvio que Dios escucha a los pecadores, es verdad. Y que el pecador, si se dirige a Dios, es escuchado. Y sobre todo cuando se le pide con ese corazón sencillo y humilde. Siempre nos escucha, pero en el camino de la oración, Dios nos va llevando a una gran conversión. Primera palabra, conversión. Segunda, soledad. La segunda palabra es soledad. La oración exige experiencia de soledad. Se necesita parar. Es preciso entrar en el desierto, dedicar tiempos fuertes a la lectura y el escuche, a la meditación y a la reflexión y al conocimiento personal, a la contemplación. Quedarse a solas con Dios para hacer intimidad. Pararse en una sociedad donde hay tanto barullo, tantas prisas. No es fácil, pero se puede. Segunda, soledad. Es primera palabra en la oración, conversión. Segunda palabra, soledad. Él insiste también en otra palabra que me llama la atención, que se llama silencio. A ver, el silencio. A ver, solo desde el silencio ambiental, el silencio mental, porque a veces tenemos ruidos en nuestra cabeza y no podemos concentrarnos en la oración porque tenemos muchas cosas. Algunos dicen hasta cucarachas. Bueno, por decir algo. Es necesario el silencio mental, el silencio afectivo. Tenemos muchos desamores, muchas heridas en el corazón, en el alma. Nuestras emociones no están bien. Entonces, se hace difícil. Y también se necesita silencio corporal. A ver, haciendo silencio, entonces somos capaces de llegar a Dios. Mire qué bonito. Silencio y soledad. Entonces, la tercera es silencio, la tercera palabra de la oración. La soledad es la forjadora del silencio. En la soledad descubriremos los ruidos de nuestro interior. Por eso es tan importante hacer silencio, aunque sea en el corazón. Aunque afuera haya ruido, que el corazón tenga silencio en la oración. En la soledad descubriremos los ruidos de nuestro interior, ya se los dije. Por eso es tan importante un desafío muy grande, hacer silencio en el corazón, liberarnos de los ruidos, quedarnos vacíos para que Dios llene el vacío de nuestro corazón. Por eso es tan importante hacer silencio. El Padre Pío decía que en el silencio fue cuando él encontró las más grandes experiencias de Dios, y los dones más grandes que él recibió fueron porque hizo silencio en su corazón. Eso es bien importante, eso es bien importante. San Juan Eudes también insiste mucho en eso. Dice, la oración es vocal y a veces hablamos y dirigimos nuestra oración, pero hay que callarse para que Dios también hable. Eso es bien importante. Bueno, cuarta palabra de este librito de Emilio Mazariegos, que se llama La aventura apasionante de orar. Quien lo encuentre el librito, consígalo. Es muy sencillito, muy pequeñito, muy fácil de leer. A ver, la cuarta, palabra de Dios. En la soledad, en el silencio, el hombre y la mujer creyentes tienen un lugar de encuentro con Dios. La palabra, es decir, la palabra de Dios que despierta el corazón. La palabra que va cambiando nuestra mente. La palabra que nos pone en contacto con Dios, con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Esta palabra de Dios que se vuelve un soporte grande en nuestra oración. Esta palabra de Dios que llena paso a paso el corazón, porque el corazón está hecho de la palabra y la palabra para el corazón. Mire qué bonito. Y aquí está casi que la lección divina que llamamos, o la lectura orante de la palabra de Dios, en la que se lee el texto, la palabra de Dios. Se pide el Espíritu Santo primero, después se proclama la palabra de Dios. Y cuando se proclama se dice, ¿qué dice esta palabra? Después dice, ¿qué me dice esta palabra? Después decimos, ¿yo a qué me comprometo con esta palabra? Y después hago oración a partir de esta misma palabra que yo he meditado. O me quedo en silencio pensando en lo que proclamé. Por eso es tan bonito la palabra de Dios que nos va a guiar, porque la palabra de Dios es viva. Así que es bueno tomar, por ejemplo, el Evangelio de cada día y orar en familia. Por eso es tan importante esa oración que la iglesia hace cada día con la palabra de Dios en la Eucaristía. Y también nosotros, si no podemos ir a la Eucaristía, podemos ir tomando la palabra de Dios del día que proclama la iglesia, o ir leyendo en orden, por ejemplo, un evangelio o una carta de San Pablo o alguna de las cartas o algún libro de la Biblia en especial. Bueno, ¿cuántas he dicho ya? He dicho la conversión, la soledad, el silencio, la palabra de Dios. Ya he dicho 4. Otra quinta palabra que se llama el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, que conduce a la soledad, al desierto, a la alabanza. El Espíritu Santo, que nos enseña la verdadera oración. El Espíritu Santo, que es quien nos enseña el camino verdadero de la oración. Y entonces es el Espíritu Santo el que clama en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que ora, es el que reza, es el que intercede por nosotros. Por eso el Espíritu Santo es la fuente más hermosa de la oración y más poderosa. Por el Espíritu Santo que todos llevamos podemos dirigirnos al Padre y clamar, Abba, Padre. Y entonces nuestro corazón se levanta con Jesús diciendo, Abba, Abba, Padre, Papito Dios. Mire qué hermoso, es el Espíritu Santo que nos enseña todos los métodos de oración que existen en la iglesia. Ve, nosotros encontramos diversas maneras de orar y cada uno incluso desde su forma de ser puede encontrar maneras de orar. Y esto es bien, bien especial. La otra palabra que me llama mucho la atención es muy bonita, se llama el corazón. En la oración es preciso tener el corazón en la oración. En la oración tenemos que entrar dentro de nosotros, abrir nuestro corazón, dejar que Dios se mueva en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestra persona, es decir, allá en el corazón, en el alma. Y desde nuestro corazón es donde se encuentra la verdad de nuestra vida, allí donde Dios nos ve, allí donde Dios nos conoce, allí es donde podemos orar. Oramos desde el corazón, desde nuestras limitaciones, desde nuestros pecados, desde nuestras esclavitudes y libertades. Y oramos desde el corazón, porque descubrimos nuestra grandeza y nuestra pequeñez. Ahí, qué bonito orar con el corazón. Se dice que la oración más hermosa es la oración que brota del corazón. Es la oración afectiva, la oración que se expresa afectivamente con el Señor. Porque la oración está bien, como decía Santa Teresa, la oración tiene mucha carga de amor. Bien, es el encuentro entre los amantes, entre Dios y su criatura. Bien, bueno, agrego algunas cositas a lo que está diciendo nuestro autor. A ver, y la última palabra que nos está mencionando es la vida. Oiga, qué cosa tan especial. La séptima palabra de la oración es vida. Porque la oración, si no está enraizada en la vida, no es oración. La oración es vacía. A ver, hay que ponerle existencia en oración. La vida es el clima de la oración. ¿Ve? Porque cuando todo lo que vivimos lo vamos presentando a Dios en oración. Y cuando oramos, Dios nos lanza a la vida, porque la oración nos da fuerza para vivir. Es un compromiso serio, pero es bien hermoso. Por eso la vida es toda la historia. La vida es las necesidades del mundo, de la sociedad, de nuestros hermanos. La vida son los acontecimientos personales, los acontecimientos de la humanidad. La vida es el sufrimiento de tantas personas, el abandono de tantos hermanos. La vida es el universo, el movimiento del universo. La vida es todo esto, la acción salvadora de Dios en todo. Por eso hay que orar desde la vida. Y la oración que no cuente con la vida es una oración muy vacía. Hay personas que se dedican totalmente a la oración. Sobre todo hay personas laicos y laicas que están consagradas profundamente a la oración y han encontrado una experiencia, el tiempo y la oportunidad de profundizar en la oración. Pero yo digo, los que no tienen todo el tiempo por lo menos deben encontrar mínimo media hora o una hora diaria. Una hora diaria es una bendición para todo cristiano. Los que ya tienen todo el tiempo para Dios, Dios sea bendito, porque la misión de ellos es orar por toda la humanidad y eso se les vuelve una gran misión. Así que es hermoso esto, pero todos debemos ser orantes. Hay personas que son rezadoras y rezan mucho, pero no son orantes suficientemente, rezan por momentitos. Pero la verdadera oración se hace vida, es decir, toda la vida se convierte en oración. Estudio, le ofrezco a Dios el estudio. Trabajo, el trabajo se me hace oración. Camino con Dios. La vida se vuelve oración. Todo se va haciendo oración. Estoy enfermo, pues mi oportunidad de encontrarme con el Señor a través de las limitaciones y la enfermedad. Por tanto, es tan importante realizar este camino grande de la oración. Yo les motivo esto, mis hermanos y hermanas, a que no nos detengamos en una experiencia profunda de oración. Así que les motivo a seguir adelante en la vida de oración y a pedir el don de una gran oración. Bueno, vamos a compartir un tema musical también para que no me escuchen a toda hora hablando, pero que vale la pena lo que les estoy compartiendo. Vamos a tomar este tema de Nana, Bendeciré. Cuando estaba solo en el mundo, buscaba tantas cosas. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Bueno, así comienza la Virgen María en su Magnificat, en su gran oración. Bueno, y escuchamos esta canción tan hermosa, bendeciré al Señor. Todo es bendición. Y bueno, la oración es nuestra gran bendición. La oración es el espacio más grande y hermoso para nuestro encuentro con Dios. Por eso yo les motivo siempre a encontrarse grandemente con el Señor en la oración. Y cada uno encuentra los espacios y los momentos comunitarios, pero también personales. La oración es la oración de la iglesia, pero la oración es la oración de Jesús. Y cuando la iglesia ora, continúa la oración de Jesús, así nos enseña San Juan Eudes. Y cuando nosotros oramos personalmente, estamos unidos a la iglesia. Y en la iglesia todos oramos. Y entonces se eleva un clamor hermoso hacia el Padre Dios y en Jesucristo, y recibimos nosotros la gran bendición. Por tanto, les recuerdo, estamos hablando de la oración. ¿La oración es eso? Una experiencia de amistad con Dios. La oración es estar a solas con el Señor. La oración es una experiencia de estar con Dios que nos ama. Por tanto, entonces es tan bonito, como ya les dije, los espacios de encuentro, de alabanza y adoración, los espacios de silencio, pero tomar en serio la oración. Ciertamente hay que tomar en serio la oración. Muchos no tienen experiencias profundas de oración por eso, porque no toman en serio la oración. Viven momentitos, se desaniman, son inconstantes. Necesitamos ser constantes. No se trata simplemente de sentir, se trata de estar, se trata de vivir. La oración es una experiencia muy bella. Ahorita les voy a compartir unas cosas muy bonitas más sobre la oración en este sentido. Pero es importante tener las disposiciones del orante. Mucha fe. Si no se tiene mucha fe, pues se es un mal orante. Oramos por la fe que tenemos y que Dios la acrecienta en nosotros. Se ora también por la confianza, porque somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios necesitamos encontrarnos con nuestro Padre bendito, que derrama sobre nosotros la misericordia de quien tenemos continua necesidad. Pero la oración que requiere tanta humildad, como ya lo hemos mencionado. Decir no sabemos orar, somos pequeños, no sabemos cómo ponernos en la presencia de Dios, somos indignos, somos pobres, necesitados. Y allí en esa pequeñez, Dios nos levanta, Dios nos sostiene. En esa pobreza, Dios nos da su riqueza, las riquezas de su gracia. Por eso hay que sacarle tiempo a Dios, estar con el Señor, pensar más en Dios, no olvidarnos de Dios. Y cuando se ora y se vive en oración continua, tenemos plenitud, tenemos alegría, tenemos paz, nos llenamos de verdadero amor. Yo les motivo realmente a hacer la experiencia de la oración, la experiencia profunda del corazón que ora, la experiencia de la comunidad orante, de pertenecer a grupos donde se ora, de orar en familia, de estar juntos en esta experiencia de la oración que purifica, que sana, que libera. Por tanto, este es un camino muy bonito, el camino de la oración, algunos lo llaman así, un camino, una aventura, pero ante todo es una gracia y un don que se va aprendiendo, y a medida en que los orantes oran más deseos van teniendo de Dios, más caridad y más deseos de trabajar por el bien de los hermanos. La oración no simplemente es un refugio, porque para algunos la oración es un escape y sus problemas psicológicos los esconden y no los alcanzan a resolver en los escapes de oración. Es verdad que la oración sana, pero necesitamos también no buscar la oración como un escape o simplemente un desfogue psicológico. La oración es ante todo una gran bendición. Yo podría referirles a ustedes, mis hermanos y hermanas, muchos textos de la oración, pero toda la Biblia encontramos muchos orantes, y yo ya les he hablado un poquito de eso en el primer programa, y yo quiero es avanzar en puntitos que nos ayuden a meditar más la experiencia de la oración cristiana. A ver, cuando oramos, de diversos modos vamos recibiendo la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de la oración nos va haciendo vivir en santidad, nos va entrando en comunión con el Señor. Y los diversos tipos de oración uno va dando sus pasos. En la oración hay que ejercitarse, es un ejercicio. Y uno comienza con las oraciones sencillas, familiares, hasta entrar en oraciones profundas con la palabra, en donde entra la meditación y en donde entran las gracias de la contemplación, hasta que ya en la perseverancia Dios va manifestando gracias muy elevadas en las experiencias de oración, que son secretos que se guardan los místicos, porque hay secretos muy especiales de la oración que hay que buscar. Por ejemplo, ya se puede visualizar interiormente la presencia de Dios. Eso es un regalo místico, muy hermoso. Se experimenta un amor profundo e infinito y un calor suave del Espíritu Santo. Eso ya se va sintiendo en los que se van entregando en la oración. Y por fin, a veces no se siente nada. Se sienten crisis, se sienten vacíos.
pero ya cuando se ha entrado en el conocimiento de Dios, ya no nos endulzamos simplemente, sino que estamos ahí porque ya tenemos la confirmación de que Dios esté con nosotros, porque hay tentaciones cuando se ora también. Hay tentaciones de no orar, por ejemplo. Hay tentaciones de decir, es que me siento pecador, ¿para qué oro? Y resulta que es así, aunque sea pecador, debemos orar siempre. Yo siempre le he dicho al Señor, en gracia y en pecado, siempre estoy contigo. Y tú me das tu paz y tú me restauras en tu amor. Por eso es tan grande y tan maravilloso el don de estar con el Señor. A ver, yo quiero desafiarles a ustedes un poquito, a los que me están escuchando. Desafiarles a hacer entender una cosa muy importante, que nosotros a veces creemos que sabemos, hay muchos que creen que saben orar y nadie sabe orar. Eso es bien claro. Un día me encontré yo un texto que me gustó mucho, que se llama, ya muy difícil de encontrar, pero tomé unas notas y se me perdió el librito, pero tomé unas notas que me llamaron la atención y voy a compartirles algo. El texto se llama Meditaciones sobre la arena. Por ahí debe haber algunos de estos textos, pero hice una síntesis muy bonita y voy a tomar algunas frases de este texto que me ayudaron mucho en mi vida de oración. Este texto es de un monje, sacerdote, se llama Alessandro Pronzato. Es un monje que pasó como 30 años orando en un desierto. Y después regresó, y después de esa experiencia, él fue compartiendo lo que significa el aprendizaje que él tuvo de la oración. Por tanto, voy a compartirles algunas frasecitas de la oración auténtica, que él llama la oración auténtica del desierto. Y dice así: la oración consiste en estar esperando. La oración consiste en dejarse invadir por la fuerza de Dios. La oración verdadera hace que tú y yo nos sintamos impotentes para que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Mire qué bonito, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la finalidad de la oración? Vaciar el tiempo de demasiadas cosas. Dejar la agitación excesiva. Calmarse. Dejar de hacer tantas cosas. Romper la impaciencia. Y estar ahí, en espera. Esa es la oración. Pero hay peligros en la oración, porque él dice, así dice Alessandro Pronzato, dice, a veces piensas que estar en oración es sentirse bien nomás. Piensas que la oración te señala el camino, que hay momentos reconfortantes de esa oración y te sientes relajado, te sientes tranquilo, tranquila, que ya aprendes a orar y que ya tienes tus maneras de orar y que como que ya tienes campos base, es decir, lugares seguros de donde puedes orar y ya medio sabes rezar. Y él dice, no. Al contrario, la oración atraviesa tu camino, te golpea, te zarandea y te desplaza y te das cuenta que no sabes orar. Y entonces tienes que abandonarte en las manos de Dios y ya no puedes resistir, porque la gracia de Dios que te abraza es irresistible. Qué hermoso, ¿no? Por eso la verdadera oración rehace la vida, trastorna los programas egoístas, deshace esos itinerarios personales y manda a paseo esos compromisos acostumbrados. Hace imposible los planes preestablecidos. La oración se lleva al campo base, dice este autor, y empezamos a vivir la voluntad de Dios. La verdadera oración me hace vivir en la voluntad de Dios, me hace entender a Dios. Porque en la oración no sabemos nada. En la oración nos desorientamos y en la oración no hay mapas. Esa es una oración verdadera. Y hay quienes se atreven a limitar la oración de muchas maneras, pero debemos aprender los métodos de oración. A mí me parece muy interesante para los principiantes de la oración. Por ejemplo, las guías que dan los talleres de oración del Padre Ignacio Larrañaga. Para los principiantes de oración está muy bien. Ya después la oración entra en otros niveles. A ver, la oración suspende el saber anterior. Los libros a veces ya no sirven para nada. ¿Ve? Es así. La oración no indica el camino. La oración nos obliga a encontrar el camino. Mire qué cosa tan especial. Y esa oración es una oración en el Espíritu. Ya el que ora no encuentra ya su seguridad solamente en las fórmulas convertidas en familiares. Obvio que las usamos y son nuestra oración poderosa, pero ya es mucho más. Ya no tiene simplemente cosas reglamentadas para orar. Ya no hace repeticiones mecánicas, sino que ora desde el fondo de su propio ser en la oración del Espíritu. Esa es la oración verdadera. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, lo transforma todo.
Lo transforma todo, mis hermanos y hermanas. Ya los planes son nuevos. Es el Espíritu Santo el que sopla no como un vientecito, es como un huracán. Es un torbellino de fuego cuando oramos verdaderamente. Y entonces cuando entra esa efusión sentimos la carne que se nos pone como de gallina. Y entonces ya nos vienen hasta ganas de gritar más que de suspirar. Nos impulsa a hacer el bien, porque así es el Espíritu Santo. Sopla donde quiere. Y así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y el que ha nacido del Espíritu tiene la oración del Espíritu. ¿Ya sabes orar así? En la oración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos saca de nosotros mismos. Ya la fuerza viene de lo alto y Dios ora en nosotros. Y empezamos a tener en nuestro corazón las necesidades del mundo. Y tenemos también en nuestro corazón los deseos de Dios. Qué hermoso cuando oramos. Porque a veces tenemos la pretensión de enseñarle a los demás cómo orar. Y podemos enseñarles los primeros pasos de una buena oración para que entren en sus propios itinerarios. Pero no podemos imponerle a nadie nuestros ritmos y nuestros itinerarios de oración. Cada uno debe ir encontrando el camino de la oración en el Espíritu. Porque la oración es una aventura, es algo nuevo y vale la pena intentarlo. La oración es un intento que cada uno debe hacer para dejarse transformar por el Espíritu Santo. En la oración debemos facilitarle el camino a Dios. Si nosotros desaparecemos, Dios aparece y nos transforma grandemente sin quitar lo que nosotros somos. En la oración Dios sale al encuentro con nosotros y nos descubre profundamente en nuestro interior. En la oración profunda del Espíritu nos conocemos y entonces descubrimos los bienes que son insoportables, las baratijas de nuestra vida. Vemos los pecados y las oscuridades de nuestra existencia y en la oración la misericordia de Dios se derrama para ser purificados y sanados. Qué hermosa es la oración. Cuando oramos entonces, estamos dispuestos a perder para llenarnos de la gran riqueza, a perder nuestras basuras y a llenarnos de los tesoros de la gracia. Entonces me doy cuenta de lo que me sobra y aprecio lo que necesito de Dios. La oración es eso, una cantera. La cantera tritura las piedras. La oración es eso, me tritura por dentro. Selecciona lo que no es de Dios en mí y me transforma para vivir como hijo e hija de Dios. La oración es eso, una gracia bendita. No es simplemente algo que pasa, sino que es algo que cambia. Y a veces no nos damos cuenta de los grandes cambios de una hermosa experiencia de oración. Dejarse orar, dejarse hacer por la gracia de Dios es algo maravilloso, es algo hermoso. Dejarse hacer por el Espíritu Santo es exponerse sin defensas al Señor. Es como dice este autor, Alessandro Ponsato dice, cuando una persona entra en oración, ha descubierto que lo fundamental es dejar hacer al Espíritu. Entonces sale de la inercia de su propia acción y se expone sin defensa a una acción en la que no encontrará ya descanso. Se convierte en un condenado al movimiento, en un hijo del viento. Y entonces ahí, en esa fuerza, Dios empieza a descubrirlos por dentro. Y en ese descubrimiento empieza a no darse tanta importancia a sí mismo, a darse cuenta de que hay muchas presunciones. Y empieza la gran humildad y descubre que vale la pena reírse en un humor hermoso en la presencia de Dios. La oración es eso, una experiencia gozosa del Espíritu. La oración es eso, un encuentro con lo más grande que es Dios. Dios que sale a nuestro encuentro y se nos hace infinito. Yo les invito a dejar que el Espíritu Santo ore en tu corazón. Cuando ya no puedes, deja que Dios te guíe. Aquí hay una cosa muy bonita, la oración verdadera es la que se convierte en un grito por el abandono que se experimenta y porque todo se ha venido abajo. No queda otro camino que el de la fe, que espera el milagro. Es que en las fronteras de la vida suceden los milagros. Y Dios en la oración hace grandes milagros. Si la humanidad orara más, el mundo sería un paraíso. Imagínense lo que yo quiero decirles. La oración es eso, nos abre lo nuevo, nos hace renacer. La oración es algo hermoso, viene de lo alto y hace que nosotros nos abramos a nuevas posibilidades. Un hombre de oración, una mujer de oración, a veces ni sabe responder cómo es la oración, pero sabe de la gran alegría y de la gran libertad que ha encontrado cuando ora. Por eso es tan importante abandonarse a la oración. Por eso es tan importante encontrarse con Dios y dejarse guiar por la luz maravillosa que se nos da en la oración.
Bueno, podía decirle muchas cosas más de este autor, pero me encantaron esos puntitos y que se los comparto para que nos motivemos y nos demos cuenta que todavía podemos caminar mucho en la experiencia de oración. Y bien, me gustaría también compartirles en este momento este tema musical. Dime Señor. Este es muy bonito porque es una canción como búsqueda de oración. Vamos a compartirlo. Dime Señor, Rafael Moreno. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Compartiendo la búsqueda de la Radio María, compartiendo algunos elementos esenciales, fundamentales y sencillos de la experiencia de oración. Qué hermoso es orar y aprender a orar en el Espíritu. La oración es eso, las oraciones más intensas. A mí me ha tocado en mi experiencia de oración vivir muchos tipos de oración. La oración más profunda a la que uno llega se hace en la oración de la iglesia. La oración de los sacramentos y en la oración de liturgia uno tiene el elemento más fuerte en la experiencia de oración. A mí me ha ayudado mucho los diversos tipos de oración de la iglesia. Los talleres de oración de Ignacio Larrañaga me ayudaron mucho en mis comienzos. La oración carismática me encantó muchísimo y me ha ayudado y es una gran guía en toda mi existencia. La oración meditativa y contemplativa es una oración hermosa, donde uno se eleva. Hay que hacer el camino de la oración, mis hermanos y hermanas. Quiero leer un pedacito de la oración, como dice San Juan Eudes, algunos elementos muy sencillos, pero me llaman mucho la atención y es muy hermosa. Dice, él entiende la oración como ejercicio. El ejercicio de la oración es uno de los principales fundamentos de la vida y santidad cristianas, porque toda la vida de Jesucristo ha sido una perpetua oración que debemos continuar y reproducir en nuestras vidas. Es tan importante y tan necesaria
que la tierra que pisamos, el aire que respiramos, es pan que nos alimenta. El corazón que palpita en nuestro pecho no son tan necesarios a nuestra vida humana como la oración para que un cristiano viva cristianamente. Dice que, bueno, lo que está diciendo San Juan Eudes es: mire, todo lo que nosotros tenemos para vivir es importantísimo, es necesario, pero es todavía más grande la oración. Por eso dice que la oración es eso, una elevación respetuosa y amorosa de nuestro espíritu y de nuestro corazón a Dios. Es decir, que en la oración nos elevamos a Dios y Dios se abaja a nosotros, podríamos decirlo así. Por eso es un dulce coloquio, una santa conversación, una comunicación santa del alma con nuestro Dios. Y en la oración consideramos y contemplamos a Dios. Vemos sus misterios, vemos sus obras, lo adoramos, bendecimos, amamos, glorificamos, nos entregamos a Él, nos humillamos en su presencia por nuestros pecados e ingratitudes, imploramos misericordia, aprendemos a asemejarnos a Él en la imitación de las virtudes y de las perfecciones que en Él hay, y finalmente le pedimos cuanto necesitamos para amarlo y para servirlo. La oración es una participación de la vida de Dios, así como la tienen los ángeles y los santos, así como María, así como San José, como Jesús mismo, que vivían en continuo ejercicio de oración, de contemplación y de amor a Dios y de intercesión por nuestras necesidades, y así lo hacen. Así que la Trinidad Santa es adorada y glorificada, y nuestra oración se dirige a la Trinidad Santa. La oración entonces es una felicidad perfecta. Es un paraíso en la tierra, dice San Juan Eudes. Y todos los cristianos que oran experimentan esa gran alegría. Podemos encontrarnos con Dios y darle nuestros homenajes de adoración. Por eso, las más grandes delicias que podemos encontrar, las encontraremos siempre en la oración. Y la oración, por tanto, es la ocupación más digna y grande que podemos tener en nuestra existencia. Es, diríamos, la gran función del cristiano. El cristiano, por ser cristiano, ya es alguien orante, un hombre y una mujer orantes. Por eso en la tierra debemos continuar la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y nos exhorta San Juan Eudes, a vivir en oración, a complacernos en la oración, a no quitarnos este gran gozo, porque es una gracia que viene del Espíritu Santo. No entristezcamos a Dios, oremos, mantengamos nuestra unidad con Él, no nos separemos. La oración es la unidad con nuestro Señor. Podría decirle cosas mucho más. Hay grandes textos. Por ejemplo, hay un texto muy bonito que profundiza bien la oración cristiana de Javier Picasa. Es un texto de hace varios años que se publicó que se llama Para vivir la oración cristiana. Y él habla de muchos elementos bonitos que ya serían para un curso de oración. Pero, por ejemplo, los obstáculos de la oración. Por ejemplo, los momentos de oración que debemos hacer. Hay que orar con la naturaleza. Hay que orar desde el corazón. Hay que orar en comunidad. Orar desde la historia. La oración cristiana, que es una oración encarnada, una oración que se hace en Cristo Jesús, pero es una oración trinitaria, es decir, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra oración se hace así. Y hay diversos caminos de oración, como ya les he mencionado. Y en esos aprendizajes por fin nos convertimos en personas orantes. ¡Qué alegría y qué bendición poder estar con ustedes compartiendo todas estas experiencias y estas gracias de la oración! He visto y he encontrado en mi vida personas de mucha oración. Aquellas personas de mucha oración, podríamos decir, son personas de mucha fusión de Espíritu Santo. Uno les siente esa presencia de Dios. Uno siente ese calor divino en sus vidas. Uno siente ese amor y esa caridad con la que viven. Una persona de oración soluciona sus problemas. Encuentra la paz en su familia. Se restaura su hogar. Se restaura su comunidad. Las comunidades entran mucho en crisis porque la oración se debilita, se enfría. Por eso es tan importante una experiencia orante continua. Y sobre todo los dones y carismas de salvación, sencilla oración. Por eso, Señor, enséñanos a orar, como le pedían así tus discípulos, así te lo pedían. Queremos orar así, desde el corazón. Queremos hacer la búsqueda de la oración, Señor. Y a veces no podemos. Y yo quiero invitarte, hermano y hermana, a eso. A encontrar esa oración del corazón. Esa oración que brota del amor. El amor a Dios y el amor de Dios. A vivir esa aventura apasionante de la oración. A descubrir una oración de amistad con Dios. A hablarle desde la vida. A veces le dictamos a Dios lo que queremos decir o lo que Él debe hacer y no nos abandonamos a su voluntad. O no lo escuchamos, solo hablamos nosotros y no hacemos ese silencio del corazón para que Dios hable.
La amistad es eso. La amistad, uno habla y el otro escucha, pero también a la inversa. El otro también escucha y habla. Y así es el encuentro con Dios. Y el lugar de encuentro con el Señor, son muchos los lugares de encuentro, pero el más grande siempre será el corazón. Yo te invito a que hagamos ese encuentro con el Señor continuamente, de ser conscientes de Dios, de darnos cuenta de que en oración Dios se hace presente, que nuestra oración no sea vacía. Es el Espíritu Santo el que hace nuestra oración mucho más grande, mucho más hermosa, mucho más comprometida. Por eso les invito a hacer este momento de oración y a ponernos en manos del Señor en este momento de oración. Porque no sabemos orar, pero danos la humildad y la perseverancia. Danos la pureza de corazón